dolcissime, o fortuna, venid Deus. Bienvenidos sean todos a Liberum Tarot. Yo soy Alan y en esta ocasión veremos tu situación laboral, ya sean trabajos, empresas o proyectos que estés desarrollando, los detalles que tienes que considerar y consejos para encontrar soluciones a estas situaciones. Frente a ti han aparecido 4 cartas. Elige aquella que más llame tu atención y utiliza tu instinto para saber a qué minuto del video tienes que ir para escuchar tu lectura. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos tu situación laboral y consejos para esta situación que estás atravesando. Muy bien, primero vamos a ver las cartas del oráculo de Lenormand para que nos den contexto sobre la situación que está sucediendo y el tarot también nos ayudará para clarificar un poco más esto. Abrimos con la carta de los ratones, que ya es una carta que nos empieza a hablar sobre algunos problemas pequeños, pero que pueden generar ansiedad, que pueden causar temor, sentir que se ha perdido algo. Los ratones también es algo que lentamente nos van consumiendo o que nos van robando cosas. Aquí pueden presentarse diversos tipos de situaciones, pero principalmente hay que pensar en el sentimiento. O sea, ¿qué sentimiento tú tienes con respecto a los ratones? ¿Qué te causa? ¿Te causa nerviosismo? ¿Te causa ansiedad? ¿Te causa como cierto temor de que algo vaya a pasar? Quizás haya muchas cosas que estén pasando dentro de tu cabeza. Luego tenemos la carta de la torre que nos habla sobre aquello que está bien edificado, bien construido. Es prácticamente la carta de las empresas o de los trabajos ya bien formalizados. Algo que has ido construyendo a lo largo del tiempo y en lo que has invertido cierto tiempo y también cierta energía. Que esté primero la carta de los ratones y luego la torre se considera positivo porque aunque los ratones traen su energía de que algo puede estar perturbándote, la carta de la torre es muchísimo más fuerte. Se puede pensar como que los ratones incluso están saliéndose de la torre porque están viendo hacia el otro lado. Luego, posteriormente, tenemos la carta de los caminos, que es una carta que nos habla sobre tener que tomar una decisión frente ante la cual la persona se encuentra un tanto dudosa, volviendo a remarcar esta situación de los ratones. Se encuentra en una especie de dilema, no sabe cuál es el camino correcto a elegir y aquí, bueno, se tiene que llegar a una solución. Pero se tiene que sopesar bien esta solución porque aunque no se tenga la información suficiente, quizás aquí las cartas del tarot sí nos puedan ayudar a clarificar cómo tomar esta decisión. Ahora, en las cartas del tarot tenemos el 4 de oros, la carta de la muerte y la suma sacerdotisa. La carta del 4 de oros tiene una energía muy similar a la carta de la torre. Nos habla sobre algo que ya está bien estructurado, sólido, donde la persona ha invertido su tiempo, ha puesto mucho esfuerzo y ha alcanzado cierta estabilidad. El número 4 siempre trae esta estabilidad como las patas de una mesa, las patas de un perro o de un gato, por ejemplo. Son situaciones donde uno ya tiene algo sólido, donde ya se encuentra seguro. Puede también a veces hablar sobre la zona de confort, pero en algunos otros casos puede traer esta situación de, pues digamos, no querer salir de esa zona de confort, mantenerse encerrado o encerrada en una situación que ha traído comodidad, pero por ello mismo ya no se quiere seguir adelante o quiere quedarse uno en esa misma zona, pues porque en esa zona se siente uno seguro o segura. Sin embargo, inmediatamente después aparece la carta de la muerte, que vendría a traer un cierre o un final a la situación anterior. No significa que sea malo, porque la carta de la muerte nos habla sobre una transición o un cambio, algo que queda atrás para dar paso a una vida nueva, y en algunas ocasiones esto puede ser no muy bien recibido por las personas, porque si se encuentran dentro de una zona de confort y de repente se ven obligadas a tener que tomar nuevas actitudes o nuevas acciones, pues bueno, siempre hay cierta resistencia, que eso también está mencionado tanto en la carta de la torre como en la carta del 4 de oros.
Vale aclarar que la carta de la Torre del Oráculo de Lenormand es muy diferente a la carta de la Torre en el tarot. La carta del Oráculo de Lenormand es mucho más estructurada, o sea, no significa cambios drásticos ni nada por el estilo, a diferencia del tarot. Pero bueno, luego en la tercera carta del tarot tenemos la carta de la Suma Sacerdotisa. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque la carta de los caminos nos habla sobre una dualidad que puede presentarse al momento de tomar una decisión, no saber cuál es el camino correcto, si tomar el camino A o el camino B. Y la Suma Sacerdotisa a veces también tiene este dilema, o sea, en realidad en la carta se ve que hay dos pilares, un pilar de color negro y un pilar de color blanco. O sea, estar entre la situación o entre el dilema de elegir hacer lo correcto o hacer lo que uno a veces puede, pues digamos, dejarse ganar por parte del ego. Entonces, aquí la clave para elegir el camino correcto es justamente ir hacia adentro de ti. O sea, descubrir esa vocecita que es muy sutil, que no insiste, y aquí vale la pena aclarar que muchas personas tienen dificultad para saber cuándo es cuando les habla su intuición y cuándo les está hablando su mente. La diferencia es que la intuición es muy sutil y la intuición como que jamás te insiste, te dice cuál es el camino correcto e internamente lo sabes, pero la intuición jamás va a estar insistiendo. O sea, la intuición únicamente te va a decir una ocasión y a veces lo puede hacer a través de un sentimiento que sea un tanto fuerte, pero a diferencia de la mente, la intuición es sutil. La mente continuamente te va a traer rumiando de un lugar para otro, como teniendo varios pensamientos a la vez o dándole la vuelta a las cosas una y otra vez, sobrepensando, viendo diferentes posibilidades, tratando de ver todo con la lógica o la razón, y es muy válido por parte de la mente, no es algo que sea malo, pero en general la intuición a veces suele ser más precisa, o sea, te dice cuál es el camino indicado, y aunque a veces quieras luchar contra ese camino, o sea, tienes que ver realmente cuál es el sentimiento que sale desde lo más profundo. O sea, por algo se llama presentimiento, porque lo estás presintiendo, o sea, un sentimiento que llega desde antes. Entonces aquí la clave es justamente hacer caso a lo que viene desde dentro de ti. Ahora, vamos a pasar a la parte de los consejos, donde aquí el primero que hace aparición es la carta del mago en el tarot de Osho, con la palabra existencia, donde vemos a una persona que está pues sentada sobre una especie de plantita y está contemplando el universo. Aquí siento que se relaciona mucho también con las otras dos cartas, porque primero, como clave en esta carta sería el ver qué es lo que en realidad quieres para ti. O sea, a veces es muy difícil llegar a esa conclusión, porque uno puede estar rodeado de muchos pensamientos de todo lo que es la sociedad, o sea, cumplir las expectativas de diversos tipos de personas o la gente que te rodea, pero aquí lo que se te pide es que contemples tu propia existencia, o sea, trata de llegar un poco más a fondo, o sea, sobre qué es lo que valdría la pena en la vida para ti, el deseo que en realidad es importante, porque en realidad, si lo piensas bien, tu trabajo no es solo para poder mantenerte. O sea, en muchos casos, claro que es un medio para obtener un fin, que el mismo fin es sobrevivir y puede ser también darte algunos lujos o las cosas que quieras lograr. Pero en realidad, aquí es más bien como que pienses sobre tu trabajo de vida. O sea, porque piensa cuántas horas estás invirtiendo en tu trabajo para poder obtener un estilo de vida con el que quizás o no estás satisfecho, satisfecha, o que no te llena plenamente. Lo que pasa es que aquí la siguiente carta es el 4 de copas, que fíjate también la leyenda que tiene, que es contemplación.
es muy similar a la carta anterior, o sea, donde se ve una persona que está contemplando el universo. Hay 3 gotas que están cayendo, que serían como gotas falsas, o sea, cosas que no son para ti o que no han sido para ti. Y hay una que sí, hay una que incluso, porque esta carta normalmente a veces nos habla sobre el mantenerse un poco con cierto tedio, cierto aburrimiento sobre lo que es la vida cotidiana, o sea, uno se puede mantener aburrido o aburrida por las opciones que se presentan, pero hay una opción que está ahí disponible para ti, que quizás no has visto o no has apreciado, o quizás tampoco le has dado el suficiente interés. Pero en esta carta pintan un poquito diferente el 4 de copas, porque aquí es como que ya realmente está dispuesta la persona a tomar esta gota que está a punto de caer en su mano, o sea, ya está dispuesta o ya está preparada para tomar esta nueva encomienda que se le encarga por parte del universo. Ahora, esto no significa que vaya a ser fácil, porque tenemos la carta del 8 de oros, y si bien es una carta muy positiva, también tiene el significado o la frase del trabajo duro, porque si te fijas en la carta se ve como hay una pepita de oro que está en su lado como más puro, o sea, digamos como la pepita en bruto. Y de alguna forma lo que se te pide es que le vayas dando forma a este nuevo trabajo o este nuevo deseo que tienes. Incluso no tiene que significar que tengas que dejar lo que normalmente haces o la zona de confort en la que te encuentras. En algunos casos sí, porque la carta de la muerte puede ser un tanto más drástica, pero depende, aquí pueden haber diferentes personas. Entonces, si tienes la posibilidad de ir empezando algo a la par mientras todavía continúas con tu anterior emprendimiento, tu anterior empresa, tu anterior trabajo, aquí es la mejor oportunidad que tienes como para empezar a labrar lo que es la pepita en bruto. Y puede tomar tiempo, pero en realidad es una carta que presagia un muy buen resultado, porque quiere decir que vas a poder pulir estas habilidades que necesitas para tu nuevo emprendimiento y vas a llegar a un resultado muy positivo. En realidad esta carta, imagínate que es como si estuvieras labrando pues como una especie, o más bien puliendo una especie de joya. O sea, al principio te dan un cristal o una gema que está en bruto y le vas dando la forma que tú quieres. Y también otra cosa que es muy importante con el 8 de oros es que el proceso es lo más importante. O sea, si es posible para ti, ve registrando qué es lo que vas haciendo, cómo vas progresando, porque eso te va a seguir manteniendo motivado, motivada, para que vayas viendo cómo has ido progresando. O sea, fíjate cómo empiezas y cómo has terminado. No todo lo vas a poder lograr de la noche a la mañana. Algunas cosas quizás sí. En algunas cosas quizás des un salto o un brinco evolutivo y eso va a ser muy positivo, pero en realidad al final vas a llegar a este resultado que es el 8 de oros que está hasta el final, con una moneda ya muy bien tallada, muy bien elaborada y que vas a poder brindar a los demás, y además vas a poder obtener un muy buen ingreso con este esfuerzo que has realizado, ¿vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos tu situación actual en cuanto a la situación laboral, posibles consejos y detalles adicionales. Primero, comenzaremos con la tirada del oráculo de Lenormand para que nos dé contexto sobre la situación actual. Tenemos la carta de la carta o de los mensajes, el número 4 con la casa y luego el número 6 con las nubes. Primero, aquí sobre la carta nos puede hablar sobre mensajes, noticias,
algunos incluso posibles comentarios que has recibido. No precisamente tiene que ver con cosas escritas, sino con información que te llega. Esto puede estar relacionado con la situación laboral que hasta estos momentos puedes considerar como algo estable, porque la casa trae esta energía del hogar, de sentirse acogido por un lugar, por sentirse bien, por sentirse con cierta estabilidad o cierta solidez. También el número 4, y de hecho aquí aparece doblemente, si te fijas es curioso ver que aparece la carta de la casa y justo abajo aparece la carta del 4 de bastos, donde en ambas situaciones se ve una casa, parece una mansión, entonces es algo grande. Y luego tenemos la carta de las nubes, que haría un poco de juego con la carta del 3 de espadas. Las nubes nos habla sobre confusión, dudas, temores, posibles miedos que puedas tener, que en algunas situaciones está ensombreciendo la situación, no ver claro, sentir cierta niebla mental sobre las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, estas tres cartas en principio nos estarían hablando, sobre un mensaje que se recibe sobre la situación económica estable que se tiene, que ha ensombrecido un poco esta etapa o esta fase de tu vida en la que te encuentras. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, viendo las cartas del tarot que tenemos 3 de espadas, 4 de bastos y as de oros, primero, el 3 de espadas suele espantar mucho a las personas, pero en muchas ocasiones no es una situación tan grave. O sea, hay veces en que cualquier tipo de comentario, mensaje, cualquier notificación te pueda traer una especie de, aquí mencionan pena, pero no significa que sea algo como tan difícil. O sea, en varias ocasiones a lo largo de la semana posiblemente hayas sentido que recibiste algún comentario negativo o algo por el estilo, pero eso no afecta lo que es tu trabajo. O sea, tu trabajo, si tú ya sabes cómo hacerlo, si te sientes bien con ello mismo, si no tienes dudas con respecto a lo que estás haciendo, bueno, no es como para que mensajes que te lleguen del exterior te nublen esta situación. O sea, no dejes que te opaquen o que te mantengan como con temor, porque si tú sabes cuál es tu valor, entonces no tienes por qué caer ante estos comentarios o estos mensajes. De hecho, el ver que la situación termina con el as de oros es una carta muy positiva porque nos habla sobre... Bueno, aquí hay varias opciones, porque se me vinieron 3 cosas a la mente ahorita. Una es que lo que estás empezando a hacer, en el caso de que el as de oros nos represente nuevos comienzos, es algo que tiene mucho potencial. Es algo que va a empezar a crecer, que es como una especie de semilla, algo que vas a empezar a sembrar y que va a dar su fruto en cierto tiempo. No significa que todo vaya a darse de la noche a la mañana, porque la energía de la tierra o de los oros es algo lenta, pero es algo sólido. O sea, no es algo que vaya a, digamos, como que echarse a perder o algo así. No, o sea, es algo que en realidad tiene potencial y que te puede traer un muy buen ingreso económico. La otra opción es que también nos hable sobre una especie de ascenso, algo que de repente comiences a ver que empieza a dar sus frutos, o sea, como que ya cortas el fruto del árbol que has regado a lo largo del tiempo y que te llega una buena suma de dinero. Ese sería en el tercer caso, que justamente es algo que mereces porque lo has trabajado, te has esforzado y lo has obtenido. Entonces no es momento de cómo luchar contra estas situaciones. Y es que esta lectura tomó este rumbo porque las cartas de consejo que aparecen abajo siento que van muy relacionadas con eso. Mira, la primera carta que sale es la carta de Fighting, que es el caballero de espadas, pero está invertida la carta. Normalmente el caballero de espadas y todas las espadas en general se relacionan mucho con lo que son los pensamientos, con todo lo que pasa dentro de la mente,
Y el caballero de espadas tiende a ser muy combativo, tiende a ser una persona que debate mucho, que podríamos decir que por las dudas que tiene trata de luchar contra ello y a veces se deja llevar mucho por querer tener la razón, por querer ganar a toda costa. Entonces esto le complica el poder desarrollarse libremente. O sea, si siempre estás combatiendo contra todo y contra todos, bueno, es momento de tirar la espada, no de una forma de rendición, sino más bien como que no es lo aconsejado en estos momentos. O sea, no es como para que entres en conflicto con todas las personas que a lo mejor critiquen tu trabajo o te hagan llegar mensajes que puedan ser confusos o negativos, ya sea en la empresa, ya sea en redes sociales, ya sea en tu propio hogar. O sea, esto incluso, aunque sea, digamos, una lectura relacionada con el aspecto laboral, ver aparecer aquí la carta de la casa 2 veces, o sea, en el 4, en el oráculo de Lenormand, y en el 4 de bastos, en el tarot, también nos puede hablar sobre que las cosas estén permeando hacia tu hogar o hacia tu zona donde te sientes seguro o segura. Entonces, te decía, la carta de Fighting o la carta del Caballero de Espadas aparece invertida, o sea, es momento de dejar ciertas riñas o también saber qué batallas son las que tienes que luchar y cuáles no. Si así es que tienes una actitud un tanto combativa, te digo así como de querer tener la razón, aquí aparece luego la carta de la luna, que es muy significativa porque también es un arcano mayor, y es una carta de peso espiritual. Entonces la carta de la luna aquí tiene la leyenda Shadow Work, que significa trabajo de sombras. O sea, es como si en esta lucha que a veces tú, pues no sé, puedes entrar contra otras personas, sea parte también de tu lucha interna. O sea, es como si te sintieras agredido o agredida en lo más profundo de ti y por eso es que siempre decides luchar. Y esto se relaciona mucho con la última carta, que es el 5 de copas, que es la carta de la decepción, de sentirse un poco desilusionados por las cosas que o te dicen, o a lo mejor y también puede ver con el reconocimiento que no recibes o que sientes que deberías de recibir, y al no recibirlo es como sentir que el esfuerzo que hiciste se rompió un poco, o sea, como sentirse muy desilusionado, sentirse que no se recibe la motivación necesaria del exterior como para seguir adelante. Y aunque no del todo uno se derribe totalmente, aún así es como el sentir que se perdió más de la mitad de algo. O sea, son 3 tazas las que se encuentran rotas y 2 que todavía están de pie. Y bueno, normalmente cuando algo se rompe es algo difícil volver a pegarlo, porque incluso aunque se pegue, ahí queda una grieta. Entonces básicamente es como el tener que dejar de luchar con estos miedos interiores y mejor hacer lo que sabes hacer. O sea, porque tienes 2 cartas de estabilidad y una carta que habla sobre obtener un buen ingreso o algo que te va a ser para ti muy valioso. Entonces no dejes que ese 3 de espadas o esas heridas que puedas recibir ocasionalmente nublen tu juicio. O sea, tú ya bien sabes qué es lo que sabes hacer, sabes cómo hacerlo, entonces no tienes por qué estar batallando contra todos los demás, aun cuando de eso pueda depender tu estabilidad emocional. O sea, es mejor mantener cierta armonía, saber cómo darle a la gente por su lado y tú continuar haciendo lo tuyo. O sea, no te detengas por haber recibido algo que haya sido a lo mejor inesperado, ¿vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos tu situación laboral y consejos.
Primero, vamos a comenzar con el oráculo de Lenormand para que nos dé contexto sobre esta situación. Posteriormente veremos las cartas del tarot para dar detalles y luego los consejos. Comenzamos entonces con el oráculo de Lenormand. Es muy interesante ver aquí que la carta que abre esta lectura es la carta del ancla. El oráculo de Lenormand también se puede utilizar como una especie de juego de mesa, donde justamente quien llegaba a la carta del ancla era quien ganaba el juego. Entonces esto es una clave muy importante porque también el ancla trae los conceptos de seguridad, de estabilidad, de llegar a un puerto seguro. Es prácticamente como si fuera la caja fuerte, o sea, donde uno guarda sus bienes más preciados, pero también como quien encuentra el tesoro. Entonces esto es muy positivo, porque quiere decir que aquí ya sea el trabajo o la empresa o el proyecto que quieras iniciar, empezar, con el que hayas visto esta situación, o sea, que hayas visto esta lectura, es algo seguro, es algo estable, es algo que te va a traer cierta solidez y que te vas a sentir bien cuando esta situación se desarrolle. Sin embargo, no todo se ve así como, digamos, tan como un camino directo, porque tenemos la carta del látigo, que tiene menos energía que la carta del ancla, pero es algo también que tienes que tener en cuenta. O sea, hay una escoba o una especie de como sacudidor y un látigo. Estas son actividades, perdón. Estas son situaciones repetitivas que se tienen que realizar. Muy posiblemente aquí tenga que ver con la disciplina, porque la repetición es parte de la disciplina. Entonces, aunque tengas algo que puede parecer bastante seguro, todavía tienes que trabajar por ello. O sea, todavía tienes que pulirlo, tienes que limpiarlo, tienes que darle su toque para que esto vaya agarrando cierta solidez, cierta seguridad. De hecho, la carta del árbol que viene inmediatamente después, hay que pensarlo como un árbol. En realidad es algo que se sostiene por sí mismo. Al principio no es tan sencillo, porque al principio uno tiene que proteger mucho esa plantita, o sea, prácticamente asegurarla, que nadie la pise, echarle agua, ver que no se infecte o que hayan muchas cosas, porque vamos, quien ha hecho crecer plantas se da cuenta que no es nada sencillo, al menos en las primeras etapas. Ya después, cuando ha crecido, ya en realidad requiere de muy poca atención. Ya no tienes que estar tan al pendiente y prácticamente se convierte en algo seguro que está ahí. O sea, depende, y en algunos casos ni siquiera, por ejemplo, el viento o cosas así le causan daño. Y también otra cosa es que el árbol, dependiendo de lo que sea que hayas sembrado, puede darte frutos, puede darte sombra, puede darte madera, puede darte muchos recursos que van a estar a tu alcance. Entonces, en general, esta tirada nada más tiene la dificultad de la carta número 11, o sea, el látigo y la escoba, porque sí, o sea, vas a tener que pues machetearle, o sea, estar dándole suficiente energía para que esto empiece a progresar. Quizás en algunas ocasiones te puedas sentir un tanto aburrido o un tanto aburrida, así como con cierto tedio de la situación, pero es parte de, o sea, también nada es prácticamente como una cosa hermosa desde el inicio hasta el fin. Todo tiene siempre sus altibajos, entonces pues como te decía, es parte de, pero en general se ve bastante positivo en esta primera tirada. Luego, en la parte de abajo tenemos el rey de copas, el sol y el colgado. Ahora, primero, en el rey de copas tenemos una situación emocional que te va a hacer sentir bien. O sea, el rey de copas, aunque seas una mujer, puede hacer más conexión con tu lado emocional, que también tengas que mantenerlo todo tranquilo. O sea, también que se te pide como cierta madurez emocional. O sea, que consideres bien todo. O sea, vuelvo a repetir, no todo va a ser perfecto, pero por algo existe la frase que vale la pena. O sea, si algo vale la pena, a veces se dice como para decir que algo va a ser bueno,
pero en realidad si pones atención a las palabras cuando dice vale la pena, o sea, quiere decir que primero tienes que pasar por cierta pena para que después valga esos sentimientos que experimentaste. Entonces, va a valer la pena, en efecto, pero pues hay cierta pena que se tiene que atravesar. Y aquí mucho va a tener que estar relacionado con tu lado emocional. Pero también te puede decir de otra forma que vas a conseguir cierta estabilidad en ese rubro. O sea, que te vas a sentir emocionalmente bien una vez que esto ya empiece a prosperar. Luego tenemos la carta del sol. La carta del sol es de las más bonitas en el tarot, si no es que la más bella de hecho, porque nos habla sobre éxito, felicidad, alegría, sentirse que algo nuevo acaba de dar a luz prácticamente y que hay un muy buen augurio sobre esta situación. Puede ser que la carta del colgado traiga a veces una cierta energía de restricciones, pero es llamativo ver que aquí hay una persona colgada de un árbol y justo arriba está el árbol. O sea, es como decir que de aquí, de este desarrollo, vas a poder tú estar como pegado o pegada o ligado o ligada a ese árbol. Y también trae como esta misma energía de la carta del ancla. O sea, imagínate que es como el ancla que está en ese árbol. O sea, es como verlo en conjunto. Pero también vemos un hombre que está prácticamente como con una situación similar al rey de copas. Entonces también estos sentimientos y emociones van a estar ligadas a este proyecto o este trabajo. Pero se ve bastante bien. De hecho, fíjate, incluso las cartas de consejo son también bastante llamativas, porque aparece la carta de la conciencia primero, o sea, por eso te decía lo de la madurez emocional, porque vas a necesitar primero tomar nueva conciencia, es decir, es como mentalizarte a aquello que te vas a dedicar. No es algo nuevo, no es un sueño, no es algo que a ver cuándo va a suceder, no, aquí es como que ya tomes conciencia de que esto va a ser tu nueva vida, de que esto te vas a dedicar y que esto también va a traer una especie de despertar para ti. Pero no solo eso. También tenemos, fíjate, la carta, aquí le llaman el maestro de gemas, que en realidad es el rey de oros, con la palabra wealth, que significa riqueza. Y luego en la segunda carta tenemos el caballero de oros, con la palabra, bueno, más bien aquí no hay ninguna palabra, pero me llamó la atención las raíces. O sea, algo que no vi al principio, porque es justamente, o sea, si te fijas en la tercera línea tenemos como el mismo mensaje. O sea, hay un árbol, luego hay otro árbol y luego está como que el comienzo del árbol. O sea, como que es este oro que es lo que es como la semilla que empieces a sembrar desde estos momentos. Va a empezar a primero abrirse esa semilla y luego va a dar paso a que la planta crezca. O sea, muy seguramente te ha tocado ver en internet algún mensaje de cómo se ve que hay una flor rompiendo el pavimento. Bueno, esto es como muy similar. O sea, de una manera como muy sutil va a empezar a crecer este proyecto y va a empezar a dar sus frutos, pero al principio va a parecer como algo lento. Entonces no te desanimes, al contrario, o sea, con la carta del rey de oros o el maestro de gemas con la palabra riqueza y justo abajo del sol, o sea, fíjate, como que es necesaria cierta disciplina para poder llegar a este éxito y este éxito te va a traer mucha riqueza. Entonces, este proyecto, este trabajo, esta empresa por la que estás preguntando, te puede traer mucha solidez, te puede hacer sentir emocionalmente estable y aunque tome cierto tiempo, va a ser muy positivo para ti pues regar esto, o sea, regar en el aspecto de darle energía, o sea, como regar una planta, como de invertir tiempo y esfuerzo en este proyecto. ¿Vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video.
Que estés muy bien. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver tu situación laboral y consejos. Primero vamos a comenzar viendo el oráculo de Lenormand para que nos dé contexto sobre esta situación, luego el tarot para que nos apoye a dar más detalles y al final veremos los consejos. Primero, tenemos la carta en el oráculo de Lenormand del oso, y el oso es una carta excelente en este mazo porque nos habla sobre el poder personal, o sea, sobre la abundancia. El oso también es una carta de dinero. El oso, si te fijas, es un animal pues bastante grande, que es muy abundante, o sea, tiene esa fortaleza dentro de sí. Y prácticamente si tú fueras un oso, o sea, si elegieras ser un oso, pues en realidad no hay grandes temores en la vida. O sea, no hay grandes depredadores, al contrario, más bien como que el oso es el gran depredador de todos los demás. No hay nada que pueda contra el poder del oso. Entonces aquí te doy esta explicación para que tú te imagines siendo ese oso, pero en tu rubro laboral. O sea, es decir, también puede representar a un jefe o que tú mismo llegues a esa posición de jefe, ya sea de una empresa o ya sea de tu mismo jefe, y eso es pues bastante positivo. De hecho, luego tenemos la carta del ramo. El ramo es una carta muy positiva que nos habla sobre tener apoyo, tener pues prácticamente todo lo que es un momento agradable, tener obsequios, puede ser también, o sea, principalmente nos trae la energía de recibir algo que es muy positivo para uno, o sea, no tanto hay que verlo por el lado de los obsequios materiales, sino como si fuera una especie de obsequio por parte de la vida, o sea, como que te otorgan algo después de haberte esforzado mucho, después de haber labrado todo el destino que tú mismo fuiste forjando. Entonces es recibir como que este reconocimiento, este mérito, y al final con la carta del sol es de las mejores cartas en este oráculo porque nos habla sobre el gran éxito, la gran fortuna. O sea, las tres cartas son muy positivas porque nos habla sobre tu poder personal, sobre tu apoyo que vas a recibir y sobre la gran fortuna. Esta tirada en realidad es muy positiva, o sea, tiene cartas muy bellas por todos lados. Entonces, si has elegido esta lectura, enhorabuena, o sea, quiere decir que has hecho cosas bien y que también tienes un muy buen augurio. O sea, si lo vemos por el lado de que en estos momentos estés atravesando una situación difícil, si tienes una idea, ponla en marcha. O sea, es el momento y vas a poder lograr algo muy bueno. O sea, vas a ser apoyado por parte del universo. Ahora, vamos a ver las cartas de el tarot. Aquí tenemos las cartas de trabajo material, que es el 3 de oros, la princesa de pentáculos y el carro, que es un arcano mayor que trae un significado muy potente. Primero, comenzamos con el 3 de oros. Te decía que aquello que estás labrando, aquello en lo que estás trabajando, va a dar su fruto. El 3 de oros se transforma en una especie de empresa o aquello que tú estás construyendo. A veces también puede hablar mucho sobre lo que es el trabajo en equipo, o sea, el colaborar con otras personas. Puede ser que también aquí en esta ocasión hayan personas que estén de manera independiente. Aplica para ambos casos, solo que en el caso de las personas que están trabajando de manera independiente, significa que también puedes requerir de considerar otros puntos de vista, no precisamente de gente que no conoce sobre el tema, sino sobre gente que está en tu mismo rubro, o sea, que requieras o cierta capacitación. Tampoco significa que tengas que ir a tomar cursos o algo así. Podrías verlo mejor de tener otra perspectiva sobre lo que están haciendo otros, o sea, que lo complementes. O sea, no todo viene a veces de uno. En muchas ocasiones sí puedes obtener respuestas muy valiosas dentro de ti, pero hay ciertos límites. Entonces aquí también puede ser que requieras de tener otro punto de vista, repito, de gente que sea de tu mismo rubro. Ahora, en el caso de que estés trabajando con más personas, es una carta muy buena porque quiere decir que aquí hay una sinergia entre las personas que están involucradas, que vas a poder desarrollarte bien con este equipo de trabajo y que en conjunto
van a funcionar como una especie de reloj suizo, ¿no? O sea, cada quien aporta algo diferente a la mesa y es un complemento de lo que los demás necesitan. A veces no se requiere que cada uno vaya por lados independientes, sino más bien buscar esta especie de como compaginar con los demás. Pero es positivo, o sea, van a poder construir algo que es bastante sólido. Luego tenemos la carta de la princesa de oros. Puede ser que en esta situación haya un poco de más energía femenina, porque tenemos dos cartas que nos hablan sobre estas presencias. La princesa de picas, que está en la carta del ramo, y la princesa de oros. La princesa de oros nos habla sobre que ahorita tiene un comienzo algo pequeño, pero es también ya algo sólido. O sea, ya es algo en lo que puedes tú confiar o depender. Tiene potencial porque no estamos a la altura de la reina o del rey, pero vas a avanzar con la carta del carro que viene inmediatamente después. Sin embargo, también es conveniente mencionar que la princesa de oros tiende a ser una persona que va por lo seguro. O sea, no es una persona que le guste tomar riesgos innecesarios, le puede gustar tener todo calculado. A veces con la princesa de picas, que es equivalente a la reina de espadas, también hay que usar mucho la lógica y la razón, principalmente para ver números o finanzas. O sea, lo que hay que tener más controlado es el gasto del dinero, el gasto de recursos o cómo se manejan los recursos dentro de la empresa o dentro de tu trabajo o dentro de tu proyecto. Pero es lo que todavía estás como puliendo, o sea, todavía falta desarrollar un poco esa situación. O sea, ya sean precios, ya sean menús, ya sean, pues no sé, listas de actividades, pero todo aquello que vaya a dar cierto fruto o que esté muy relacionado con los temas de dinero, para luego llegar a la carta del carro. O sea, es como estar trabajando ahorita en algo, o sea, estar como creando las bases de algo, obtener después una especie de ingreso, y ese ingreso que obtengas después del 3 de oros, o sea, con la princesa de oros, viene la carta del carro, que es como cuando vas a estar listo, lista para el gran avance. O sea, cuando ya dominaste tus miedos de haber dominado esta situación que acabas de iniciar, y ya tengas también bien claros cuáles son tus objetivos, vas a poder avanzar prácticamente sin ninguna clase de obstáculo. Luego, al final, tenemos las cartas de consejo, que es la carta de la armonía con el 10 de copas, el hierofante y la suma sacerdotisa. Aquí es muy curioso tener al hierofante y a la suma sacerdotisa porque son casi como una especie de pareja. Pero bueno, o sea, primero hablemos sobre la carta del 10 de copas, que es la armonía. Nos habla sobre que esta situación en la que estás inmerso o inmersa te va a traer mucha serenidad. O sea, vas a tener mucha armonía en lo que es tus relaciones personales, las personas que conozcas, todo lo que esté relacionado con las relaciones interpersonales va a ser muy positivo y te vas a sentir muy bien, porque también es una carta de felicidad, de sentirse como satisfecho con lo que uno ha logrado. Luego, con la carta del hierofante, aquí le ponen la leyenda de unlearn, que significa como desaprender. Quizás también sea conveniente desaprender algunas cosas o hacer nuevas conclusiones sobre lo que es la vida laboral. Pero en general el hierofante nos habla mucho sobre mantenerse dentro de lo que es la senda correcta de la vida. O sea, mantenerte en el lado moral, hacer las cosas que se esperan de ti, no hacer cosas que estén fuera de lo ortodoxo o de lo poco convencional. O sea, tienes que mantenerte bajo las reglas y las normas, tanto personales como del lugar en el que estás. O sea, bueno, aquí no es del todo conveniente poner ejemplos de lo que es salirse de eso, pero en general es como muy mantenerse en lo que es correcto, o sea, en lo que tú sabes que es bien para ti y bien para la empresa o bien para tu proyecto. Quizás también haga falta aprender algo, porque la carta del hierofante y la suma sacerdotisa los dos básicamente son eruditos en su tema. Entonces tienes que estudiarlo más, tienes que comprenderlo. Quizás también haga falta aprender algo.
porque aquí vemos un libro, o sea, un libro que esconde sabiduría. Y tanto la suma sacerdotisa como el hierofante, pues bueno, son personas que estudian demasiado, son personas que prefieren tener todo ese conocimiento. La suma sacerdotisa a veces puede ocultar ese conocimiento, pero el hierofante lo comparte hacia los demás. Entonces aquí es como estar entre esa dualidad. Pero en general, o sea, es simplemente como que también el mantenerse sobre la senda, o sea, no salirse de esa senda, y también hacer mucho caso a lo que es tu intuición. O sea, si en algún momento tú percibes como que el camino correcto es por cierto lado, aunque no sepas del todo bien por qué, es conveniente que explores un poco más esos sentimientos o de dónde viene esa especie de presentimiento, porque te podría ayudar a superar esta situación con mayor rapidez. O sea, la intuición es algo que es una sabiduría interna y que no es insistente. O sea, si en algún momento tienes como que una intuición sobre algo, no te va a seguir ahí diciendo una y otra vez, la mente solo es la única que es así. Pero en general, la intuición solo te dice, mira, haz esto. Y de ahí ya tomas tú tu decisión, ¿vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te comentaré cuál es la promoción a los 100 primeros suscriptores. Se trata de un 50% de descuento en cualquiera de mis lecturas. Los precios los encontrarás en la descripción de este video. Para apartar tu lectura, solo tienes que escribir promo 100 en un comentario, tomarle una foto o captura de pantalla y enviarlo al número de WhatsApp que aparece a continuación. Por ese medio te responderé cualquiera de tus dudas. Los métodos de pago que manejo son PayPal, Mercado Pago o transferencia SPAY. Esta promoción estará solo disponible a los 100 primeros suscriptores y no tiene fecha de expiración. Cuando gustes u ocupes tu lectura, podrás solicitarla. Sin más que decir, te deseo un gran día y que tengas mucho éxito en tu camino. Hasta luego.